estamos en comunicación telefónica con Alejandro San Giorgio, ¿no? Él es especialista en finanzas públicas y comercio exterior, porque bueno, esto lo venimos analizando ya hace algún tiempo y tiene que ver justamente con los índices de pobreza, ¿no? Y cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de todos estos conceptos, es a qué costo, ¿no? Cuando analizamos todas estas situaciones de la macroeconomía, donde la microeconomía no lo está sintiendo, donde la gente no llega a fin de mes, donde el último informe daba a conocer de que el 40% de los asalariados es pobre en Argentina. Por eso, por supuesto, queremos hablar con él para profundizar, ¿no? Justamente todas estas estadísticas. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, un gusto poder saludarte. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, un gusto saludarte, Alejandro. Realmente preocupa mucho la situación, ¿no? Porque si uno analiza este primer año de gestión, por ejemplo, en este gobierno, ha tenido, ¿no?, exitosamente esta baja de la inflación, ¿no?, de un 20% a un 2,4%. Pero en el medio ha crecido casi un 18% los índices de pobreza, ¿no? Exacto, sí, como bien vos señalás, este es un proceso en el cual tiene diferentes etapas. Cuando inició el proceso en diciembre del año pasado, cuando fue de asumir Milei, bueno, eso vino asociado en una primera instancia con algunos elementos de un nuevo diseño de un esquema macroeconómico, Sí. el cual estuvo motivado, como todos sabemos, por una profunda devaluación, por unos cambios, como decimos los economistas, de precios relativos significativos, un ajuste en tarifas públicas y un importante, como decía, hincapié en un ajuste fiscal, ¿no? En un reordenamiento de las cuentas fiscales, que lo que se propone es llegar hacia fin de año con el equilibrio presupuestario, lograr el déficit cero. En este contexto, por las particularidades en este caso de cómo se miden los índices, en el caso de la pobreza monetaria por ingresos, que es una medida unidimensional, existen otras medidas multidimensionales que tienen en cuenta, además de los ingresos, la educación, las condiciones de vivienda, salud, son indicadores algo más complejos que también se utilizan en la práctica internacional, pero el que brinda una información más inmediata acerca de, en este aspecto, tanto pobreza e indigencia como evolución. O sea, han cambiado perdóname, este indicador por ingresos monetarios y teniendo en cuenta la evolución de la inflación, ¿no? Sí, digo, entonces, según esto, han tenido que cambiar evidentemente las formas de medir la pobreza en Argentina teniendo en cuenta todos estos parámetros. No, este índice de pobreza monetaria por ingresos es el que habitualmente publica el INDEC, que tiene una frecuencia semestral. Sí. Y ese dato de pobreza semestral en realidad es un promedio de índices trimestrales que se calculan a partir de la encuesta permanente de hogares, bueno, que tiene una frecuencia trimestral. En este caso, no sé, ya ingresando por ahí en la cuestión del tema de pobreza y desigualdad, que no sé si es la base del trabajo que yo realicé recientemente, cuál fue la evolución hasta el primer semestre y perspectivas ahora el tercer trimestre de este año. Bien. Se ha, digamos, como que el esquema macroeconómico impuesto por el presidente Milei, junto a los cambios de precios relativos, junto a las decisiones de regulación y de liberalización en general, que implica este esquema de política
neoliberal ultraortodoxo y de carácter regresivo, por los efectos que ha tenido sobre las variables reales que decimos los economistas, esto es actividad, empleo y remuneraciones, sobre todo reales, salarios reales, ha tenido un impacto de gran envergadura, culminando el primer semestre del año a junio con un indicador que estaba diciendo que 52,9 era la pobreza y la indigencia 18,1. Es decir, 5 de cada 10 habitantes, o lo que es lo mismo, 1 de cada 2 personas era pobre, sí. y 1 de cada 5 personas no estaba en condiciones de contar con ingresos para tener una alimentación adecuada. Ahora digo, en este sentido, ¿no? Y teniendo en cuenta tu especialidad en finanzas, digo, es alarmante que haya un gran porcentaje de asalariados en Argentina que sea pobre, y esto considerando también que hoy hay cuestiones que cuando se mide, ¿no?, la inflación o se miden algunas cuestiones, no se miden alquileres o algunos ítems que haría que el número crezca aún más, ¿no? Y teniendo en cuenta Exacto. Que hoy la gente prefiere pagar servicios y utilizar tarjetas para comer, por ejemplo, ¿no? Exacto, Ania, yo lo que quería señalar es básicamente o hacer 2 puntos que tienen relevancia, en primer lugar, para la medición de la pobreza en el primer semestre, y lo va a tener en la medida en que, en el caso de un tema en particular, que es el tema de los inquilinos a la gente que alquila. Claro. ¿Cómo se calcula la pobreza en Argentina? Es a través de 2 canastas, la línea de indigencia a través del cálculo de la canasta básica alimentaria, el caso de la pobreza, la canasta básica total, la situación de los inquilinos o de un inquilino, que en el caso de Argentina tenemos 3 millones de hogares de inquilinos, el índice o la metodología que emplea el INDEC no los tiene debidamente en cuenta. Sí. Por la particularidad de la metodología, tiende a subestimar la incidencia sobre el inquilino, sobre los inquilinos. Existen distintas ONG u organizaciones, la más conocida de ellas, que se llama Inquilinos Agrupados, sí. que en el mismo mes de junio, y lo vienen haciendo cada 3 meses, pero el dato del tercer semestre todavía está por salir, pero el de junio de 2024, ellos calculan una canasta básica total inquilina que daba cuenta que para un hogar conformado por 2 adultos y 2 menores, esa canasta inquilina resultaba un 73% superior a la línea de pobreza o a la canasta básica total que calculaba el INDEC. Claro. Es decir, un 73% superior a lo que toma el INDEC para considerar con la canasta básica total a una persona como pobre. Es decir, hay un problema o hay una insuficiencia del cálculo de la canasta básica total, lo cual se toma como línea de pobreza, que no subestima la verdadera incidencia de la situación por la que atraviesan los inquilinos. Sí, Así que cuando se mide en primer lugar el índice de pobreza a través de esta canasta básica total que indica la línea de pobreza, hay que tener en cuenta muy bien de que como hay un dato de un rubro que efectivamente se hace un promedio entre la situación de inquilino y no inquilino del propietario, y por eso la situación del inquilino queda como subestimada. Y por eso se dan diferencias de cifras abismales como la que le estoy diciendo. Reitero, casi un 73% para un hogar de 2 adultos y 2 menores, lo que debería ser el requerimiento para no caer en la pobreza. Sí. Debería contabilizarse un 73% más que la fecha que para ese
para la cantidad que para ese mes tenía la canasta. Sí. Para ese entonces la canasta para un hogar tipo 2 valía 873.169 pesos, pero la canasta inquilina era de 1,5 millones de pesos, y ahí sale el 73%. Y que sabemos que muchas veces ni siquiera con dos trabajos se llega a esto, ¿no? Es suficiente, claro, ni con dos trabajos, por las particularidades que tiene hoy la realidad del mercado laboral, con las tensiones y las fragilidades que afronta, es suficiente como para hacer frente a esto que vos señalás. Hay algo para notar, sí. y es que toda la primera parte del proceso, o al menos el índice con el que contamos hasta ahora, que es el primer semestre del 2024, y una estimación que se puede hacer de cómo pudo haber evolucionado este indicador, que es en el tercer trimestre del año, o sea, julio, agosto y septiembre, a partir de cálculos preliminares propios y utilizando los microdatos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, sí, me habría dado de que, bueno, hay una reducción en el índice de pobreza, que en un caso caía al 47,1%, pero este dato todavía estaría casi 9 puntos por encima del mismo dato del tercer trimestre del 2023, que era 38,5%, y si bien con respecto al primer trimestre, el primer trimestre es 54,9, el primer trimestre del 2024, este valor por el que andaría transitando la pobreza en el tercer trimestre, que es 47,1, y estaría 7,8 puntos abajo, debería ser leído y tomado en cuenta, teniendo en cuenta no solo esta situación con inquilinos, sino con este proceso de desaceleración de la inflación, que si bien puede ser tal y es tal, sí, tampoco acusa algún detalle técnico que el INDEC debería solucionar, y en el que uno puede expresar en distintos medios, sí, que hay la canasta con la cual se está utilizando de base para medir el índice de pobreza, es una canasta desactualizada, porque se basa en la encuesta de hogares de gasto del año 2004-2005. Es una canasta que tiene más de 20 años de antigüedad, hay distintas voces, la más importante, incluso el titular del INDEC, Marco Lavagna, ha tenido ciertos cruces con el presidente Milei, porque quieren impulsar esta actualización de la canasta, una canasta vieja que ponderaba más los gastos en alimentos y bebidas y no tanto los servicios, sobre todo lo que tiene que ver, no solo lo que hablábamos hoy, los gastos de mantenimiento de vivienda por la gran proporción de inquilinos, sino también por la incidencia de los servicios. Hoy en día las plataformas, los servicios de internet, y sí, bueno, nosotros... Y ahora digo, ¿no? Comunicaciones, etc. Con todas estas precisiones que nos estás dando, ¿no? Y con los estudios que se vienen realizando, y que se puede percibir también, ¿no? Porque esto se puede percibir mucho. Digo, en otra oportunidad condenaron a Guillermo Moreno por falsear datos. Acá no se los ve. ¿Qué está pasando? Porque es como que el INDEC es palabra mayor para este gobierno nacional, ¿no? Digo, cómo de alguna manera hasta se crea un imaginario en la sociedad, digamos, sobre estas cuestiones. Vos fijate qué bien cuál es tu observación, porque cuando se difundió el último dato de inflación, que dio 2,4 en noviembre, habiendo sido en octubre 2,7, sí, el INDEC implementó una especie de algoritmo al cual puede entrar cualquier ciudadano, y desde el organismo oficial acusaron como que este cálculo de inflación es un proceso subjetivo,
en el cual uno puede entrar y calcular cuál es el costo de su propia canasta de consumo mensual, lo cual es un disparate o un mamarracho, porque para eso existe el INDEC, para tratar de, por la envergadura de la entidad oficial y con toda la representación territorial que tiene en todo el país, como decía hace un rato, ajustar esa canasta de gastos que tiene más de 22 años de antigüedad, que le daba más ponderación a los bienes o a los alimentos que a los servicios. Y eso no es indistinto en este proceso de, denomina el gobierno libertario, de desaceleración que estamos asistiendo en los últimos meses, que no es que no sea así, sino que está teniendo una incidencia por ahí un poco exacerbada o exagerada la desaceleración de la inflación por esta falta, perdóname que reitera, de actualización de las canastas con las que se calculan, se deberían medir tanto la línea de indigencia como de pobreza. Tremendo, tremendo. Espero que esto haya quedado claro, porque es fundamental. Sí, absolutamente. Y hay algo que vos también señalás, porque si no, dentro de un mes o dos nos van a empezar a decir que la inflación es un fenómeno subjetivo, personal, y que no hay por ahí nada objetivo para ir y corroborarlo. Sí. Cuando no es así, con tan solo acercarte todas las semanas a aquellos que todavía pueden hacer una compra mensual en un supermercado donde fuera, porque ya el mes no termina el 15. Claro, me ha tocado escuchar expresiones en los supermercados de gente decir, pero si Milei bajó la inflación, ¿por qué el aceite sigue costando tanto? ¿O por qué subió el aceite 6 pesos más que el mes pasado? Una cosa así, digo, está también esto, ¿no? De por qué si la inflación bajó no nos alcanza o tenemos que gastar más en el supermercado con lo mismo que compramos el mes pasado. Exacto, y ahí tenemos un tema, y es que no cobramos tampoco en términos reales lo mismo que el mes pasado. Yo básicamente lo que me gustaría señalar es, en principio venía por un focus, por algo que salió ayer en los medios, al menos acá de donde soy yo, en La Plata, realizado en el conurbano, donde la gente decía que el mes se acababa en el día 7 y no en el día 15 como venía sucediendo en los últimos, hasta julio o agosto, digamos. Hay un proceso de baja de precios con una metodología del IPC desactualizada. Igual esta desaceleración de la cual habla la gestión libertaria, no se vería estrictamente por el número que yo señalé de estimaciones propias en una muy acentuada baja de la tasa de pobreza e incidencia, porque hay otras 2 o 3 cuestiones que según como lo veo yo, no permiten que esa baja de inflación, que aún todavía se sigue manteniendo en niveles, si vos lo ves a nivel interanual, todavía está alto respecto, por ejemplo, al nivel de noviembre del 2023. Sí. Hay algunos factores como que inciden en los números que tuvimos de pobreza, bueno, que dan una idea de que se puede estar amesetando en un nivel elevado aún, y esto por 3 o 4 factores, porque el nivel de actividad económica, si bien ayer el INDEC sorprendió a todos publicando un informe del tercer trimestre donde parecería que la medición desestacionalizada registró un crecimiento positivo del 3,9%, por más que interanual sigue dando una caída de 2,1, o sea, con respecto al mismo mes del año anterior, y lleva acumulado la caída del producto un 3% en estos primeros 3 meses, en el acumulado hasta septiembre, ¿no? Sí. Una pérdida del 3%. Entonces tenemos por un lado una actividad económica en la que solo hay 2 o 3 sectores que están firmes, que son el agro, la actividad de minas y canteras
y básicamente poco más, o sea, una estructura productiva de un perfil reprimarizado, donde la industria y otras actividades que son las fuertes, que dan empleo, que todavía siguen denotando caídas significativas respecto al mismo mes del año anterior o en el curso de este año. Me refiero a la industria, a la construcción y al comercio. Además de lo que funciona o pasa con el nivel de actividad, que todavía viene es muy frágil, también su desempeño y débil, tenemos actividad con estas características, con una recuperación desigual, con los sectores, estos tres sectores de actividad que han recuperado su actividad. Además tenemos el tema de que solo dan empleo al 15% del sector privado registrado, en tanto que el 85% del empleo registrado privado es provisto por los otros sectores, y como mencioné, los tres más importantes están padeciendo performances negativas. Entonces, el otro factor, o los otros dos factores que quería mencionar brevemente, para hablar de que por qué todavía en el registro, según mis cálculos, está todavía en un guarismo o en un valor elevado de, como te mencioné, de 47.1, tiene que ver con el tema de las remuneraciones y los salarios reales, los cuales fueron duramente golpeados en los primeros 6 meses, en el primer trimestre del año. En algunos casos uno tiene distintos segmentos del mercado de trabajo, ¿no? Tenemos salarios registrados privados, salarios registrados públicos, los no registrados, después tenemos el que cobra el haber mínimo jubilatorio y después los ingresos de la gente que percibe los diferentes planes sociales. Sí. Yo, para ilustrar el punto que quiero decirte, me voy a concentrar, y para hacerlo rápido solo voy a tomar como ejemplo lo que estuvo pasando en los últimos meses con el salario real del sector privado asalariado registrado. Ese sector tuvo una recomposición de sus salarios reales entre mayo y julio, pero en agosto y septiembre esa recomposición en términos reales se retrajo un montón, perdió fuerza y se estancó prácticamente. Con el sector registrado público venimos con una caída significativa de casi todo el año, y algún otro número para tirar, que es por ejemplo la jubilación, y la jubilación mínima con este ajuste que tiene el gobierno, que lo cambió en marzo y que se ajusta con un rezago de 2 meses, hoy nos permite también haber visto que en un segundo trimestre el haber mínimo jubilatorio recuperó algo de su poder real, se fue decreciendo, porque en mayo esa recuperación real mensual fue del 8 y pico %, en julio ya la recuperación real era del 1,8%, y ya en el último trimestre la jubilación mínima, incluido el pago del bono que abona el gobierno nacional, ya está en caída de 0,6 o 1% promedio mensual en los últimos 3 meses. Tremendo, tremendo, ¿no? Y sin pensar de lo que se viene, ¿no? Sin hacer tanta futurología, porque uno piensa y analiza, y de hecho hasta la idiosincrasia de cada provincia, ¿no? Pensar en la apertura de importaciones, como las pymes tucumanas, por ejemplo, en este caso, están pensando qué es lo que van a hacer, porque muchas industrias van a elegir comprar en el exterior y no comprárselos a ellos, como lo vienen haciendo. Digo, todo esto va a ir creciendo, ¿no? Estos números el próximo año con las medidas. Exacto, a lo que vos apuntás, Ania, es precisamente a lo que se está viendo, una recuperación, reitero, débil y frágil del nivel de actividad económica, concentrada solo en determinados sectores,
que con el nivel de tipo de cambio que existe, le cierra a esta matriz productiva con fuerte impronta reprimarizada, ¿no? Que incorpora poca mano de obra porque es casi capital intensiva. Tenemos como islas de modernidad donde hay determinados sectores que tal vez el agroexportador está a la vanguardia tecnológica, pero no emplean mucho trabajo. Lo mismo pasa, tenemos básicamente un modelo que ha planteado este gobierno de reprimarización del perfil productivo, a lo cual se suma la incidencia de la minería y las actividades extractivas. Es decir, una vuelta como él planteó, que es al siglo XIX, donde Argentina se dedicaba o tenía este perfil de exportaciones. Obvio que la cantidad de población en el siglo XIX era mucho menor, igual había un gran porcentaje de franjas de población excluidas, y acá da susto o da miedo pensar en volver a reinstalar un perfil de ese tipo, porque todos estos últimos datos en última instancia de pobreza que hemos transitado durante este año tan elevados, dan cuenta de dinámicas particulares que se están dando en el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo que a lo largo de la gestión libertaria del presidente Milei perdió alrededor de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado formal. Ayer, según un dato de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se conoció un número de cierre de empresas de 12.000 empresas desde que asumió Milei en diciembre del 2023. Y bueno, otra parte importante para explicar por qué tal vez la baja de inflación no se vea tan reflejada en una baja de la pobreza y la indigencia y tengamos todavía un nivel elevado, tiene que ver con algo que mencionaba al principio, y es el fuerte y brutal ajuste que están llevando en la Administración Pública Nacional, un ajuste que por el carácter que está teniendo lugar o por el perfil por donde se viene efectuando ese ajuste, afecta de manera significativa y fundamental a las prestaciones sociales, a las transferencias corrientes a las provincias y municipios, a los gastos de capital. No voy a dar números de reducciones reales porque los gastos de capital están 80% abajo, las transferencias a provincias también tienen un 74%, el gasto social también tiene una reducción del 29-30%, y bueno, entonces son como 4 o 5 patas o elementos que nos permiten deducir o concluir de que, bueno, más allá de que el gobierno libertario apueste todo a bajar sus energías, y hoy pasan por dos factores, la voluntad política está puesta en dos ejes fundamentales. La baja de intentar desacelerar la inflación, bajarla, y el otro eje es tratar de lograr el equilibrio fiscal o avanzar con el ajuste fiscal para lograr la calma de los mercados financieros y cambiarios. Totalmente. Unos mercados donde está teniendo lugar, si me permitís brevemente definir, todos conocen este modelo porque casi son los mismos ejecutantes los que lo están llevando a cabo en el Ministerio de Economía. Me refiero a la dupla, a Caputo, Sturzenegger y a Bausili, que están en el Banco Central, que fueron funcionarios tristemente célebres que están procesados por el tema del endeudamiento, de la deuda con el FMI. Bien. En el año 2018-2019. Sí. Me parece relevante sostener que este punto, y es que gran parte también hasta ahora estaba hablando de cuáles son los factores que nos permiten no ser tan alentadores que estos índices de pobreza caigan tanto como pretende el gobierno, de pobreza e indigencia, sino también
dar cuenta de que este proceso de desaceleración de la inflación hace mucho hincapié y está basado en ya un atraso del tipo de cambio, en una, que es importante. Sí. Digamos, el tipo de cambio este año se ajustó nominalmente por el esquema que tenemos de las depreciaciones mensuales del 2%, solo creció un 21-22% y la inflación hasta ahora es del 101,7%. El tipo de cambio Bien. está rezagado Sí. y como sabemos en un país bimonetario como la Argentina, donde casi todos tienen en cuenta el valor del dólar, bueno, es una apuesta importante la que está haciendo la gestión libertaria a tener este precio controlado, muy atado, Bien. es lo que le permite exhibir también este Sí. registro como de inflación como bajo, con estas particularidades que te mencionaba. Sí. No solo el Alejandro. atraso del tipo de cambio, Sí. a eso contribuye también tener las paritarias nominales de ajuste de salarios privados y públicos Claro. también pisados, la caída del consumo, todas estas tensiones y estas fragmentaciones que Bien. vemos en el mercado laboral, un mercado laboral que el único tipo de empleo que ha incorporado entre agosto y junio, en los últimos 2 o 3 meses, es en las 2/3 Sí. partes, el 66% corresponde a todas las modalidades de empleo precaria, de escasa productividad, bajos ingresos, monotributo más monotributo social. Alejandro, excelente, impecable, me estoy quedando sin tiempo. Nos quedan muchas preguntas ahí en el tintero, seguramente que en otra oportunidad, porque el tema de la aceptación de los mercados también tiene mucho que ver, ¿no? Para que Argentina tome este tipo de medidas, el freno en el precio del dólar. Bueno, hay muchas cosas que nos hubiera gustado seguir, pero seguramente no, en otra oportunidad. Impecable, quedó clarísimo y bueno, gracias por este contacto. Bueno, Ania, para lo que necesites para una próxima instancia, me gustaría solo mencionarte una sola cosa más. Sí. Y esto tiene que ver eh, con parte del informe que tal vez conoces o tenés entre tus manos que yo elaboré, y es no solo en la pobreza, venimos registros que preocupan Sí. en su devenir, sino también este gobierno, por el perfil de políticas que ha adoptado, ultraortodoxas y regresivas, ha afectado también adversamente la distribución del ingreso. Entonces, distintos indicadores en ese sentido nos permiten ver también que ha habido un empeoramiento en la distribución del ingreso, hasta, digamos, las medidas que tenemos, que es hasta el segundo trimestre del 2024. Lo mides por el coeficiente de Gini, que aumentó en comparación al mismo periodo del año pasado, empeoró de 0,41 a 0,43, o la brecha de ingresos, que es un cociente entre el decil 10 y el decil 1, y que aumentó también y empeoró. En un contexto donde la inflación ha empeorado todas las remuneraciones y fuentes de ingreso, los que mejores han salido protegidos o los que menos se han visto afectados han sido los del decil superior, el décimo, y bueno, todos los demás deciles se ha producido como un proceso de redistribución desde los deciles inferiores o medios hacia el decil superior, que se ha visto favorecido. Así que es como para cerrar y decir que es el indicador de pobreza e indigencia preocupante, pero también es preocupante que haya empeorado la distribución del ingreso y tengamos una distribución más regresiva. Así es. Es parte de este proyecto libertario que viene a reconfigurar a partir de este nuevo rol del Estado, por llamarlo de alguna manera, porque no sé si nos vamos a quedar con un Estado más chico o menor, pero bueno, que está introduciendo cambios estructurales significativos y que tienen este impacto
que bueno, merece seguir de cerca y para tener una dimensión y un seguimiento de todas sus implicancias. Como vos decís, a la gente de a pie, la única realidad que ve todas las semanas o los días que va a hacer compras puede ver, como bien vos dijiste, el aceite vale más caro o no vale tan caro, pero la gente, los datos de, por ejemplo, de septiembre, perdóname esto, de consumo del INDEC, las ventas de autoservicios cayeron un 12,4% interanual, la medición de septiembre, y las 2/3 partes de la financiación de las compras de consumo se hacen con tarjeta de crédito, con lo cual no permite augurar mucho hacia adelante también de recuperación de consumo, porque no solo el ingreso o el salario real, que venía en el segundo trimestre con cierta recuperación, pero que ya para el tercer trimestre, agosto, septiembre y octubre, se ha estancado la recuperación de los salarios reales, da cuenta también de esta performance negativa del consumo y es lo que podemos apreciar. Gracias, Alejandro, gracias, bueno, impecable. Gracias por este contacto. Para cuando lo desees, aquí estaremos para aclarar dudas o para contribuir con otra perspectiva. Digamos, para que haya otra perspectiva distintas a las que vos mencionabas al principio, tal vez hegemónicas de determinados intereses o que responden a los grandes medios hegemónicos que solo nos transmiten esta euforia, esta bonanza que aparentemente se estaría viviendo en los mercados financieros, pero que estarían tapando lo que le pasa a la gente de a pie todos los días. O sea, lo que pasa en el empleo, en el consumo o con sus ingresos salariales. Así es, Alejandro, gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias a vos también. Un abrazo grande. Gracias. Ahí pasaba